noches. Buenas noches. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bueno, vamos a un panel de lujo que nos acompaña el día de hoy, como es Agustín Claus, que ya lo presentaré luego, Patricia Salas, siempre me cuesta decirle Patricia Salas porque siempre le digo Pati Salas, y a Pepe Vargas, bueno, son en el país muy conocidos y no necesitan mucha presentación por su trayectoria profesional. Y también comentarles a Agustín, a Pati y a Pepe, que tenemos invitados especiales en esta ocasión, porque tenemos a equipos especialistas del Ministerio de Educación, pero también tenemos a profesionales de mucha trayectoria, como son consejeros del Consejo Nacional de Educación, académicos y también equipos de regiones, y están también los estudiantes de la escuela de posgrado. Bien, entonces, con esas disculpas y con esa breves saludos, quería entonces hacer una pequeña introducción a este webinar que le hemos denominado Desafíos del financiamiento de la educación en el contexto post-pandemia. Y este tema principalmente se ubica en este escenario, que es un escenario que se está configurando a nivel mundial, en América Latina y el Caribe, y particularmente en nuestros países, Perú, Argentina, y nos está planteando pues diversos y distintos desafíos, ¿no? Por los impactos que está teniendo producto del cierre prolongado de las escuelas, ¿no? Como ya lo han señalado informes como del Banco Mundial, UNESCO y UNICEF, pero también recientemente unas recomendaciones que publicó el Consejo Nacional de Educación de los graves impactos en los aprendizajes, la condición socioemocional de los estudiantes, sus familias y de los docentes, ¿no? Y miles de estudiantes que se han visto forzados a dejar las escuelas, ¿no? Y las grandes brechas que esto está agudizando principalmente, ¿no? Entonces, esta situación pues se está configurando una situación casi de catástrofe educativa, como lo han señalado estos reportes, ¿no? Y en esa línea, pues, los países, ¿no? Y también en el Perú, las autoridades y los tomadores de decisión han adoptado prioridades, ¿no? Diversas prioridades, y también orientado el financiamiento de los recursos en diversos sentidos, ¿no? En ese sentido, el propósito de este webinar es que podamos reflexionar, dialogar y plantear propuestas en torno a los desafíos del financiamiento de la educación en este escenario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en los países? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Entonces, para ello, vamos a tener, la idea de este webinar es que primero podamos tener una presentación de Agustín, para que nos pueda presentar el marco de estos desafíos en América Latina, y con un énfasis por su manejo en la República de Argentina. Y luego, para el caso de Perú, también plantear, digamos, estos desafíos del financiamiento de la educación a cargo de Patricia Salas y de José Luis Vargas. Luego de estas exposiciones de nuestros tres panelistas, yo voy a ir recogiendo las preguntas que les pido a nuestros invitados lo puedan hacer a través del chat que tenemos en el Zoom. Los voy a organizar en algunas líneas para poder hacer unas 2 o 3 rondas, si es que nos da, más ya de un esquema más de diálogo con nuestros tres invitados, ¿no? Entonces esa sería como la metodología de este webinar. Estamos seguros que va a ser bastante provechoso y fundamental también para la discusión que tenemos de políticas educativas en el país, más desde los desafíos del financiamiento, ¿no? Entonces, sin más, quiero presentarles a Agustín Claus. Agustín además agradecerle por su apertura, por su disposición.
Él es docente de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y es además docente en Economía y Administración de la Educación en la maestría de Ciencias Sociales con orientación en Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, pero además de una amplia trayectoria en temas de presupuesto, de financiamiento, y también ha sido director nacional de planeamiento educativo en el Ministerio de Educación de Argentina, y recientemente, y he estado siguiéndolo, ha estado trabajando mucho justamente en hacer balances sobre los desafíos del financiamiento de la educación en América Latina, ¿no? Así que, Agustín, muchísimas gracias. Te doy el pase para que podamos empezar contigo esta presentación. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches, casi ya tenemos esa doble temporalidad. En primer lugar, agradecer a Hugo, a la universidad por la convocatoria. Siempre es un gusto, un placer y hasta un privilegio poder intercambiar con colegas de los distintos países de la región estos temas que nos ocupan y preocupan a nivel nacional. Así que nuevamente gracias Hugo, un gusto Pepe y Patricia, un placer estar en contacto, y también al resto de colegas, estudiantes que están y se sumaron para el conversatorio que están por encarar. La verdad que cuando Hugo me planteó un poco las orientaciones de lo que tenía expectativa de que planteemos, es justamente por ahí aportar una mirada un poco más regional, a modo de balance de lo que fue el impacto de la pandemia y lo que está haciendo la pospandemia, porque también es importante mirarlo con cierta perspectiva a 2 años del marzo del 2020, que, digamos, irrumpió de manera masiva y a nivel global esa caracterización. Así que, digamos, con la expectativa de poder aportar algunas incipientes orientaciones, es lo que traté de organizar, también porque justamente lo que decía Hugo, a partir de la pandemia uno empezó a profundizar y dar seguimiento a algunas cuestiones más específicas que la idea es que lo podamos compartir, de cara y vinculado a las cuestiones de la asignación de los recursos, la inversión y las estrategias de financiamiento a nivel de los distintos países, o las orientaciones de las tendencias que se registraron producto de la pandemia, digamos. Así que en una presentación también obviamente está disponible para quienes la quieran acceder. Se la puedo compartir después a Hugo vía mail o vía redes sociales, también circula bastante la información. Y digamos, en el marco de la definición del seminario que mencionó Hugo, los desafíos de cara a la educación en el contexto de pospandemia, yo me atreví a hacer una conexión temporal entre los 10D por D, es decir, los déficits y los desafíos que registra la cuestión del financiamiento educativo en términos de la pospandemia, y también sobre algunas cuestiones de discusión que tienen larga data en los distintos países, en la literatura, en la política educativa sobre todo, porque a priori, spoileando un poco algunas de las conclusiones y orientaciones finales, los que trabajamos y nos ocupamos sobre la cuestión del financiamiento educativo, a veces parece que el financiamiento educativo es un objetivo en sí mismo, es decir, la discusión por los recursos, o por el presupuesto, o por la inversión. Y no hay que dejar de olvidarse que los recursos son un medio, digamos. Es decir, lo que prioriza la asignación de los recursos son las políticas, y si no hay políticas educativas, es muy difícil que haya una correcta o eficiente asignación de los recursos y las estrategias de financiamiento. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con vincular la política pública, la política educativa, con la asignación y las estrategias de financiamiento. La organización de los contenidos, mientras empezaba a trabajar sobre la presentación que les quiero compartir, la organicé sobre 3 ejes. Básicamente, las implicancias y los impactos que tuvo el COVID, la pandemia del COVID, la gobernabilidad de los sistemas educativos, es decir, cierta responsabilidad, estructura de sistema, las respuestas, las capacidades que tienen los sistemas para dar
respuestas, y de cara a la conclusión y desafíos, plantear los 10 D por D, como lo mencionaba anteriormente en términos de clave, pero que básicamente apuntan a tratar de conceptualizar las estrategias de financiamiento de cara a los déficits históricos que tenemos en los sistemas educativos de los países de la región, y también los desafíos en términos de estrategia de financiamiento de cara a la pospandemia. Un poco también porque la discusión histórica de la literatura y la conceptualización del tema apunta mucho, o apuntó mucho, sobre la inclusión y la equidad, y me parece que una de las principales orientaciones de cara a la pospandemia tiene que ir hacia la justicia redistributiva en términos de lo que se puede definir como priorizar recursos en términos de cambiar las posiciones, ¿no? La superación del paradigma de la igualdad de oportunidades que tanto arraigó desde la década del 90 con el consenso de Washington, etc. Ahí hay una fuerte disputa por si necesitamos distribuir recursos y financiar la educación para que haya equidad o para que haya justicia educativa y redistributiva. Es decir, que los que menos tengan una potencial diferenciación que les permita superar las brechas conceptuales, materiales, políticas, educativas y pedagógicas que el paradigma de la equidad, digamos, anula como cuestión que, dadas determinadas condiciones, todos tienen la misma concepción o la misma oportunidad meritocrática. Y obviamente, de esa forma, o para construir esa justicia redistributiva, necesariamente necesitamos la planificación de la financiación educativa para poder materialmente generar ese cambio de paradigma. Entonces, básicamente para detallar, no voy a estar detallando demasiado, para puntualizar, no voy a estar detallando específicamente, pero hubo 3 impactos macroeconómicos, macropolíticos, macrosociales, macros en general, con la viralización de la pandemia. Es decir, en ese marzo del año 2020, el mundo se paró, o buena parte del mundo comenzó a pararse también en distintas instancias, y digamos, en términos de lo que es la estructura económica, el desarrollo de la economía en cada uno de los países, la suspensión, el cierre, el aislamiento, el ASPO, que se generó eso en todo el mundo, la producción cayó, la productividad cayó, el mercado de trabajo se estancó, o sea, en muchos, la generalización fue el impacto económico, el social, obviamente la cuestión primaria de la crisis sanitaria, la protección de la salud, también cómo cada uno de los países orientó y logró manejar en el medio de la coyuntura las decisiones de apertura, cierre, aislamiento, etc. Obviamente la cuestión social reforzó las condiciones de desigualdades existentes previamente al COVID, y la dinámica escolar, que es lo que más nos preocupa y ocupa, tiene que ver con 2 instancias que solamente se registraron en la pandemia y a lo largo de la historia prácticamente en instancias de guerra, es decir, la suspensión de la presencialidad escolar, que prácticamente es la identidad en las instituciones, centros educativos, escuelas, estuvo pausada también con distintas temporalidades. Digo como para ordenar y recordar la implicancia del contexto socioeconómico, laboral y desigual que registró la educación en el marco de la pandemia. Avanzo un poco. En principio, digamos, la clasificación tiene que ver con la suspensión, obviamente, de la presencialidad educativa en los centros escolares, con distintas instancias, distintas intensidades, distintas temporalidades. Eso, obviamente, generó la atención de la continuidad pedagógica en distintos estadios de los orígenes socioeconómicos de los hogares, las condiciones materiales, los recursos simbólicos, los recursos tecnológicos, que en general uno lo define como la continuidad pedagógica de baja intensidad, con distintas tipologías también que se podrían llegar a plantear. Eso también incentivó y presionó sobre la cuestión del abandono escolar, en términos de durante la pandemia y posteriormente a la pandemia, es decir, muchos estudiantes no han regresado a las instituciones,
y eso generó, obviamente, como consecuencia, lo que hoy se está definiendo como la crisis de los aprendizajes significativos. Un poco Hugo mencionaba la cuestión de el alerta de muchos estudios, organizaciones internacionales, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, organismos que se dedican a las cuestiones de seguimiento y monitoreo, pero si uno, digamos, lo compara con la expectativa inicial de las implicancias y después empieza a ver las evaluaciones de aprendizaje en algunos de los países que tienen la posibilidad de diferenciar impacto pre-COVID y post-COVID, la verdad que esa magnitud fue bastante inferior a la declarada previamente en términos de el atraso. Que un atraso, obviamente hubo un atraso, que estuvo diferenciado por las desigualdades socioeconómicas, claramente se reforzaron, y en general, o en la mayoría de los países que han hecho estudios y evaluaciones, se habla de un retraso de alrededor de una década como costo de pérdida de aprendizajes de los estudiantes. Y un poco para, hacia el cierre específicamente, porque ya me veo que pasa el tiempo, la cuestión de cuáles fueron algunas de las respuestas, orientaciones generales de la coyuntura y cuáles se orientaron específicamente a la pandemia como la asignación de los recursos y el financiamiento de cara a comenzar a convertir lo que fueron respuestas de coyuntura con políticas públicas de Estado. Entonces, es interesante, acá sumé solamente la visualización de cómo fue la suspensión allá por marzo del 2020, porque lo que es interesante es la transición de cómo fue la cuestión de la temporalidad de los cierres parciales, totales, la prevención anticipada. Hubo mucha discusión sobre ese año mientras se transitaba, y lo cierto es que cuando uno lo mira a modo visual, incluso, obviamente el origen salió de la zona de China, pero también hubo lo que era la primera ola y la segunda ola con distintas temporalidades. Entonces a veces cuando se discute y se parte de una posición muy extremista de decir que se cerró antes, se cerró después, fue anticipatorio, hubo países que mantuvieron muchos, casi año entero, el cierre total. La verdad que es interesante ver cómo en tan poco tiempo la luz de la graduación del cierre, la presencialidad, estuvo en danza en todo el mundo, y cómo en algún momento, o en los determinados momentos que se pensaba como que el virus y la pandemia estaba terminado, volvía a reflejar. Es como una situación de circularidad, que eso también afectó mucho la disponibilidad de las políticas y la implementación, porque justamente ante un cambio tan abrupto de la suspensión de la presencialidad, eso generó. En términos generales y en términos del mundo, en las principales áreas, también tenemos que recordar que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, incluso de buena parte de lo que es África, pero es cierto que en buena parte de lo que tiene que ser, de lo que es América, básicamente, tuvo la mayor parte de cierres transitorios o parciales, y tuvo esa región la menor cantidad de cierres totales. El crecimiento de los cierres totales y demás, América Latina tuvo como estrategia general el cierre por múltiples razones, desde la prevención, el cuidado de la salud, el aislamiento social y preventivo de la población, pero también porque tuvo un acceso más tarde, o más tardío, o tardío mejor dicho, a lo que podría ser todo el mecanismo de vacunación que diera protección a los distintos segmentos y que eso le permitiera ir gradualmente recuperando la presencialidad. Cuando hacemos una profundización sobre la clasificación y el tipo de apertura o cierre en cada uno de los países de la región de América Latina y del Caribe, obviamente hubo muchas diferencias entre algunos países en donde se anticipó el cierre total, después se flexibilizó, después se volvió a generar los cierres, pero en general hubo una tendencia, sobre todo el inicio, marzo-abril del año 2020, a generar un cierre total, porque había bastante más desconocimiento, y esa graduación se fue flexibilizando con algunos casos, digamos, significativos, como pudo haber sido Brasil o México, que fueron dos de los países que más cierres totales tuvieron en los centros educativos de cada uno de los países.
Digo como para volver a mirarlo con cierta distancia a 2 años vista. Lo que decíamos al interior de la suspensión de la presencialidad como refuerzo del abandono, estas son unas estimaciones que había hecho recién iniciado en marzo del 2020, es decir, cuánto sería la posible pérdida de abandono en función de la matrícula de cada uno de los países, considerando un porcentaje específico de estudiantes que no regresarían o no continuarían la formación en las instituciones a través de la continuidad pedagógica. Lo cierto es que, obviamente, 1, 5%, 10, 15%, lo que es interesante es que esto tiene 2 años, y cuando uno, digamos, lo pude cotejar con los distintos países que hicieron estimaciones de impacto en ese momento y que después pudieron validar con información nominal, donde registraban la trayectoria, la vinculación y la reinclusión de los estudiantes, en general hubo entre un 10 y un 12-13% de impacto de estudiantes que al inicio abandonaron y que después por estrategias de tutorías, acompañamiento, fortalecimiento de las trayectorias, revinculación, posibilitaron la revinculación. Y obviamente en función de los tamaños de la cantidad de los estudiantes y del volumen, las magnitudes son bastante significativas en cada uno de los países. También para garantizar la continuidad de distintas intensidades, es cierto que hubo una rápida, digamos, orientación a los medios digitales, la digitalización, se hablaba de la educación digital de un viernes a un lunes. También es cierto que producto de las desigualdades socioeconómicas hubo distintas orientaciones en función de las posibilidades. Por eso también ahí es importante ver en qué situación material, socioeconómica y económica se impactó en cada uno de los países, justamente porque los hogares tenían muchas desigualdades y no eran las mismas estrategias que podían soportar o aportar para la continuidad pedagógica. También uno podría definir que la suspensión total de la presencialidad derivó de alguna manera, derivó el incremento de los costos de escolarización, el school home. Eso implicó que muchos hogares, ante la posibilidad, invirtieran recursos que previamente no venían destinando, desde compra, equipamiento, aumento de la conectividad, porque el encierro implicaba tener no solo conectividad, sino que se posibilitara 2 conexiones a la vez y que no se saturara la conexión. Entonces digo, hubo distintas orientaciones, algunas más generales, otras más compartidas, pero sobre todo la desigualdad también en términos de los recursos per cápita en función de los distintos países, eso afectó la posibilidad. También la cuestión Sí, solamente decirte que te quedan 6 minutos. Sí, perdón, sí, ahí lo estoy teniendo. También la cuestión de la orientación de las reacciones de los países, si subvencionaron Internet, estaba la cuestión de que las plataformas no consuman datos móviles para poder garantizar la continuidad y demás. Es decir, fue una fuerte impronta de exponencialmente recrudecimiento de las desigualdades en términos de los distintos hogares. Hubo poblaciones que también era más difícil ese acompañamiento. Previamente al COVID ya existe una relación entre lo que podemos decir ingreso promedio per cápita de los países y niveles de aprendizaje. Este es un indicador que utiliza el Banco Mundial, que es interesante, que habla de pobreza de aprendizaje. Entonces hay una relación, incluso ya del informe Coleman de la década del 60, vinculaba a la cuestión socioeconómica de los hogares con los aprendizajes, pero esa situación pre-pandemia también modificó las tendencias previas a los años del 2020, es decir, el comportamiento que venían mejorando los países en términos de las últimas pruebas internacionales, eso lo frenó, y justamente en términos de recursos, por ingreso de los promedios de los países, también afectó, es decir, los países con mayor condición económica pudieron matizar con mayor facilidad la pérdida de los aprendizajes producto de la inversión económica para garantizarlo. Y ahí es donde vamos a las reacciones de los distintos países, que es necesario diferenciar, por un lado, la organización
política territorial desde los estados federales y unitarios, la organización de los sistemas educativos, es decir, la centralización o la descentralización, y los márgenes de posibilidad que hay en términos de las políticas. Estoy acelerando un poco más, pero producto de la escasez de tiempo. Y digo, en esa dimensión de identificar las posibilidades, márgenes de acción y decisiones, obviamente cada una de las políticas requiere clasificarse en términos de los niveles de gobierno, los niveles de educación, la integración entre la posibilidad de hacer una política nacional o federal articulada a nivel provincial, estatal, municipal o local, con la articulación de los distintos actores. Digo que es como una radiografía de lo que se orientaría a poder hacerse. En términos de los recursos previo al COVID, también había una estructura de concentrar la orientación estatal en los distintos países. Avanzo un poco más, en términos de la región es cierto que a mayor ingreso per cápita de los países hay una mayor estatización de la oferta en términos de la proporción de estudiantes y oferta educativa de estatal y privada, pero también el COVID modificó esas tendencias previas, es decir, los países de bajo ingreso que empezaron a recuperar, sobre todo en la década del 2000, previo al 2000, recrudecieron aún más ese déficit, y los países que tienen más riqueza incrementaron proporcionalmente mayor. Es cierto que aún incrementando los recursos se priorizó por un lado lo que tiene que ver con la salud y no con la educación en términos de la participación general. Si uno lo mira en términos de las regiones, también es cierto que el esfuerzo, la participación de educación sobre el gasto en los países de América Latina todos se redujeron, incluso se redujo el gasto por alumno, o la inversión estatal por estudiante. En aquellas regiones donde la estructura económica posibilita mantener un nivel de participación, aún se incrementó el gasto por alumno en esos estudiantes. Para cerrar, las últimas orientaciones, que me parece que son un poco la intención de dar respuesta a la consigna de la convocatoria, planteo que hay 10 cuestiones que son los desafíos de la pospandemia, pero que están vinculados a los déficits históricos del financiamiento de la educación. La cuestión de la escolarización híbrida, de combinar distintas estrategias pedagógicas, modelos organizacionales de las escuelas, sigue vigente, aún incorporando la cuestión o la dimensión tecnológica de plataformas, herramientas, clases digitales. Eso aún prepandemia también era un déficit que tiene que ver con la disponibilidad de recursos para garantizar, por un lado, el acceso a los dispositivos, pero por otro lado también la conectividad en aula en las escuelas y en aula en los hogares de los estudiantes. La cuestión de las políticas socioeducativas, becas, materiales, acompañamiento, revinculación, etc., tienen que ver, ya cierro, tienen que ver con generar en esta instancia de crisis políticas que combinen cuestiones sociales con cuestiones educativas. La presión de la oferta de la educación privada, producto de la crisis, también va a estar presionando aún más a la oferta estatal, en términos no solo de disponibilidad de oferta territorial, sino también en términos de la cantidad de estudiantes por aula, por curso, etc. La incidencia en los gastos de la familia, eso se incrementó y se va a seguir incrementando. La formación docente en términos de estrategias de formación para generar estos modelos de escolarización híbrido es clave. Obviamente la cuestión salarial y el trabajo docente también requiere recuperar, porque producto de la crisis económica el deterioro de los salarios también fue significativo, con lo cual recuperar niveles salariales previos a la pandemia es importante. Y por ahí más, los últimos 3 puntos específicos que promovió la pandemia tienen que ver con las trayectorias escolares, fuertemente con la revinculación, sobre todo los que se quedaron atrás, que hay que recuperarlos en términos de financiar tutorías, acompañamiento, equipos técnicos territoriales, etc. La pérdida de los aprendizajes significativos no es que los estudiantes vuelvan y hagamos el mismo modelo previo, porque eso tampoco tendría el efecto para la recuperación, sino que implica la priorización curricular, el fortalecimiento de la enseñanza vinculada a la formación inicial y continua, y obviamente para hacer por lo menos los 9 puntos que planteo acá, la cuestión de la planificación de los recursos para poder direccionar recursos que se van a tener que incrementar, pero de manera estratégica, que permitan reconocer
las necesidades, la nominalización de los estudiantes y plantear recursos en clave no de equidad, sino de justicia redistributiva que les posibilite pegar ese salto de desigualdad en buena parte de los estudiantes que tenemos, que hacen un esfuerzo para estudiar, pero que a veces el sistema hace el esfuerzo contrario al personal. Obviamente en el contexto de desigualdades y priorizando sectores que se encuentran previamente a la pandemia en situaciones de vulnerabilidad que la pandemia los reforzó. Perdón, me pasé 1 o 2 minutos, pero esa era un poco la intención de la conversación que quería compartirles. Gracias. No, muy bien, muchas gracias, Agustín. Súper interesante lo que nos planteas. Creo que esta mirada de los 10 déficits históricos y además que se han agudizado con la pandemia, creo que has incorporado además 2 temas, el tema de la gobernanza, ¿no? de los modelos de gobernanza en los países, pero modelos de gobernanza más territorial, y este elemento de efectivamente la pandemia ha tenido un impacto fuerte en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces este concepto de la justicia redistributiva que propones me parece interesante, y estos 10D, ¿no? Estos 10 desafíos que propones me parecen importantes, que justo se vinculan con el debate además que estamos teniendo en el país. Entonces con eso, gracias Agustín, realmente bien importante, y disculpa por el tiempo, pero así es en estos espacios, pero vamos a tener una vuelta más para el diálogo. Entonces ahora, en esa línea, y sobre todo más ya en el país, en el Perú, tenemos también, digamos, un conjunto de desafíos y que están vinculados a esto, pero que tienen unas características y particularidades, y además por ser un país diverso, ¿no? Y un país que tiene unas características territoriales a lo largo, digamos, del conjunto de cómo está, digamos, compuesto nuestro sistema educativo y nuestro sistema político también. Entonces, en esa perspectiva, ahora le voy a ceder el pase a Patricia Salas. Ella no necesita mucha presentación, solamente decir que Patricia Salas está invitada como docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ella actualmente también es consejera del Consejo Nacional de Educación, y ha sido ministra de Educación y también presidenta del Consejo Nacional de Educación. Entonces, Pati, entonces te damos 20 minutos para que nos puedas plantear entonces cuáles son estos desafíos desde lo que has venido trabajando y lo que has venido desarrollando también en tu trabajo en el país, ¿no? Adelante. Gracias, Hugo. Buenas tardes con todos y todas. Por lo visto soy culpable de varias cosas, así que me haré cargo de algunas, pero son escenarios que nos han permitido aprendizajes y reflexiones, ¿no? Hay cosas en las que vamos a redundar con Agustín, porque creo que son cosas que de todas maneras son y deben decirse y reiterarse, aunque ya de alguna manera no son novedad, son cosas que venimos trabajando y discutiendo hace tiempo, ¿no? Entonces, cuando me decían a mí, reflexiona sobre lo del presupuesto, hay, en mi opinión, 2 grandes desafíos que creo que organizan un poco el desmenuzamiento que ha hecho Agustín, y es la desigualdad. La desigualdad, que es un tema estructural para nosotros, es viejísimo, es grave, y una desigualdad que también profundiza la diversidad. La diversidad para nosotros también, lamentablemente, es un escenario de desigualdad. No solamente es un tema de niveles socioeconómicos, no solamente es un tema de rural-urbano, es también un tema de cómo las poblaciones amazónicas, quechohablantes, aymara-hablantes también tienen situaciones de desigualdad muy, muy graves y han sido víctimas estructurales de la desigualdad del país y, por supuesto, de la educación, ¿no? Entonces, salvo breves momentos en donde hacemos unas ciertas luchas sobre eso, eso es un tema estructural que, como se ha dicho también, la pandemia lo que hace es
agregarla, digamos, profundizarla, hacerla más grave y hacerla más notoria en varios aspectos. Yo quiero solo resaltar dos. Uno, el tema de la interrupción de los estudios en muchos chicos y chicas que eventualmente se fueron de la escuela y ya no van a volver, o han vuelto al sistema educativo, porque no solamente la escuela, también es la educación superior, han vuelto en otras condiciones. Algunos de ellos ya son papás o mamás, y muchos de ellos tienen que hacerse cargo de papás o mamás enfermos o han tenido que ingresar al mundo laboral. Entonces, esa es una dinámica que, si bien existía, me parece que se ha agudizado, se ha hecho más grande por la pandemia, ¿no es cierto? Y la segunda es la conectividad, la conectividad como un indicador flagrante, grave de desigualdad ahora en la educación en general y en la vida también. No, si bien es cierto, también presenta algunas posibilidades. Y el otro gran tema estructural, digamos, es lo que hacemos en el aula. Los maestros, maestras directamente con sus estudiantes, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cuánto eso se acerca o se aleja de lo que el país le plantea, lo que el currículo le plantea, lo que está escrito en normas con frecuencia muy bien escrito, pero que no logra ser en las aulas, ¿no es cierto? Y esta dinámica, que sería, yo diría, la dinámica más de las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas, en las cuales como país no hemos logrado que el conjunto de el magisterio y los equipos escolares se pongan en la tarea que el país les propuso, se agrava también con la pandemia. Si bien ya teníamos un problema de heterogeneidad y teníamos un modelo pedagógico que decía que se atendía a la heterogeneidad y a la diversidad, hoy en día esa heterogeneidad y diversidad ha crecido. La desigualdad o la variedad con que llegan los chicos y chicas a la escuela respecto a los aprendizajes logrados en el ciclo anterior es mucho más grande que la de antes, ¿no? La segunda es precisamente las prácticas pedagógicas, ¿no? Como ahora las prácticas pedagógicas son con tecnologías de comunicación e información, como los chicos y las chicas han regresado perdiendo algunas tradiciones de rutina escolar que se tenían más o menos logradas. Las profes están teniendo tremendos problemas en cómo vuelven a organizar la dinámica escolar con una cierta disciplina, con unas ciertas reglas, con unos ciertos códigos que se han roto, ¿no es cierto? Algunos para bien, otros para mal, ¿no es cierto? Porque esto es, si bien un problema, porque lo que hacemos en el aula es lo que tiene sentido finalmente, también es una oportunidad de que pudiera ser mejor, ¿no? Y el otro tema que ha entrado a esparcirse de manera muy grave en la dinámica escolar es la salud emocional. No es que no existiera antes problemas de salud emocional, existían. La soledad del adolescente era un tema que nunca se había tratado. Los temas de violencia entre pares ya eran parte de la problemática, pero hoy en día se agravan por todas las situaciones que no digamos, que conocemos y que alargaría decirlo, pero son agregados que le ponemos a la dinámica pedagógica, a la dinámica de convivencia escolar que ha venido siendo un pendiente, digamos, en lo que hacemos, ¿no? Y eso se atraviesa con un tema que también está en todo el sistema, y son las personas, ¿no? No tenemos todavía una política docente, y no me refiero a la laboral, ¿no? Si bien es un pendiente, nunca la logramos hacer del todo bien, no las abollan de diferente manera, etcétera. Una política docente implica también cómo preparamos a los docentes en eso que decimos que debe ser la educación. Con frecuencia yo veo cómo los sistemas de formación docente contravienen lo que les estamos enseñando a cómo enseñar. Es decir, mientras decimos que hay que, en el aula, en la escuela, en la universidad, formar por competencias, en los espacios de formación docente no respetamos o no practicamos estos modelos pedagógicos, ¿no? Entonces, eso es un problema. Decimos que debemos tener actitud crítica y
le ponemos a los docentes normas para cumplir. Decimos que deben ser reflexivos y creativos y hacemos listas de cotejo, de supervisión, que son camisas de fuerza para la innovación, para la creatividad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa dinámica no hemos logrado resolverlas y hoy día se pone más grave todavía. Porque finalmente lo que ha venido sucediendo en la mayoría de los casos es lo que en algunas oportunidades reflexionamos, es que volvemos a la presencialidad tratando de hacer de cuenta que estos 2 años y medio no pasaron, ¿no es cierto? Y que vamos a hacer lo que podamos pues, con nuestros chicos ahora que están en la clase, ¿no? Esto que decimos los docentes también es válido para los funcionarios, tanto a nivel del ministerio, pero mucho más a nivel de las unidades de gestión local, que son los funcionarios que están en directo contacto con las escuelas y con las aulas, ¿no? También la formación, las dinámicas, las exigencias que le pone el propio sistema son fuertemente rígidas, cayendo en burocratismos a veces absolutamente inútiles, en donde el control prevalece sobre la posibilidad de el acompañamiento, el estímulo, la inspiración o por lo menos el reconocimiento de lo que se está haciendo y sobre todo lo que se está haciendo bien. Entonces, esas dinámicas no están en el chip del gestor público y no están desde arriba hasta abajo, porque de arriba lo que exigimos finalmente son números, 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 tablitas, 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 y eso se resuelve con listas de cotejo, que repito, lo que hacen es asesinar iniciativas en las aulas y en las escuelas. Y luego están las familias tanto como el socio principal de la escuela y lo que se hace en la escuela, que en la pandemia han sido un socio fundamental y que esa forma de participación que puede ser una oportunidad para la escuela de hoy, no sé si lo está haciendo. Y no sabemos si en lógica de política pública y por lo tanto de presupuesto público, eso es algo que se pueda seguir trabajando, sosteniendo, desarrollando, ¿no? Esta dinámica de diálogo, no sé si pedagógico, pero por lo menos en torno a los aprendizajes de las estudiantes que se hacía entre la docente y el papá o la mamá durante la pandemia, ojalá se pudiera pensar, sostener, mejorar desde la dinámica de la política pública, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? No lo sabemos. Otra vez a los papás y las mamás los relegamos a la función de manda a tu hijito al colegio, mándalo limpiecito, que me obedezca las reglas, da la cuota de no sé qué, organizamos la primera comunión, etcétera. Eso, digamos, no ayuda en una dinámica total. Entonces, en lógica presupuestal, ¿cómo está la lógica de asignación pro equidad? ¿Cuáles son las vulnerabilidades identificadas y cómo esas vulnerabilidades, 1, las cuantificamos, 2, las caracterizamos y 3, las ponemos en el territorio? De tal manera que podamos desbrozarlas, 1 en competencias, otra en programas y actividades que puedan ser materia presupuestal. Y esto en la dinámica, decíamos, de la equidad, pero también en la dinámica de cómo trabajamos lo pedagógico, lo blando, lo soft, ¿no es cierto? Tenemos que romper la dinámica presupuestal en donde el presupuesto por resultados se convierte en una rigidez enorme. No es que no tengamos que presentar resultados, tenemos que hacerlo, pero tenemos que saber que se requieren algunas flexibilidades en las herramientas y por lo tanto el uso de los presupuestos, pero a su vez, fijándose en lo importante, ¿no? Si nosotros estandarizamos cosas, recetas o normas, es la peor forma de lograr recoger lo que queremos, digamos, lograr, que es creatividad, compromiso, pensamiento crítico y acción pertinente en función de la realidad que se le presenta al maestro, a la maestra o a la institución educativa, ¿no? Entonces, ahí las actividades, los instrumentos de política creo que están siendo demasiado rígidos y hay que revisarlos. Porque pongamos plata en maestros, ya pongamos plata en maestros, pero después se convierte en una norma, un manual y no sucede un cambio ni estamos
trabajando en las capacidades y en el estado de ánimo de quienes están en las aulas con nuestros niños. Y son los profes, y son los funcionarios, y son las propias familias, y por supuesto los propios estudiantes. Ahora, para el Perú en particular, todo esto que teóricamente me imagino es fácil estar de acuerdo de una u otra manera, creo que se cruza con una dinámica muy fuerte, y es que estamos en una situación de coyuntura política que está confrontando la educación en el día a día desde hace varios años, ¿no? El espacio que han ganado los movimientos, llamémosle antiderechos, ¿no? Que empieza con lo de género, pero sigue con lo de ciudadanía, con cómo contamos la historia reciente, etcétera, y que pone en cuestión qué es lo que tenemos que enseñar. El currículo escolar está en el banquillo, está en la disputa pública, política, digamos. Entonces, eso hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio, porque si nosotros no tomamos en serio, entonces, ¿qué vamos a enseñar? Y en función de qué vamos a enseñar o qué educación vamos a ofrecer a la ciudadanía, está qué tipo de presupuesto necesitamos, ¿no es cierto? Y vamos a estar en marchas y contramarchas. Y la segunda característica que tiene nuestra coyuntura política es que estos movimientos antiderechos están ocupando puestos públicos, es decir, están sentados en instancias de decisión o instancias de debate público, como es el propio Congreso. Entonces, la capacidad de ejercer en los instrumentos de política es muy fuerte, y por lo tanto no voy a decir distorsionar, pero sí direccionar el presupuesto claramente. Entonces, eso es, digamos, un elemento a tener en cuenta, porque lo comentábamos con Pachi por fuera, hasta cuánto lo técnico es soportado por lo político, o hasta cuánto lo político puede alterar lo técnico, o puede guiarlo. Digamos, no es que lo técnico sea apolítico, eso no existe, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos un debate político en una coyuntura como la peruana, sabemos que, digamos, los riesgos de retroceder en el tipo de educación que damos es muy grande, y eso se va a reflejar en presupuesto. A veces la inercia ayuda, ¿no? Porque los presupuestos son difíciles de mover, pero en general lo vamos a ver. Y eso tiene que ver con un cuarto elemento que Agustín lo ha tomado como gobernanza, y que yo diría con esta terrible inercia presupuestal, ¿no? El presupuesto se hace de manera inercial. La gran masa de presupuesto se hace de manera inercial de lo que viene del año pasado, y la otra por actividades. Es decir, que la tradición de elaboración presupuestal no tiene que ver con un proyecto sistémico, estructurado, donde los componentes se hagan sinergia o confluyan unos con otros en un resultado, etc. No, tiene que ver con viejas inercias de cosas que nadie se atreve a desactivar, o que ya nos olvidamos que existen y siguen estando presupuestadas ahí, ¿no es cierto? Otras que es casi imposible mover. Yo preguntaría qué cara pondríamos si alguien dijera vamos a desactivar el PELA, el programa de logros de aprendizaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Y luego actividades que las diversas gestiones quieren poner, y después tampoco podemos desactivar lo de los COAR, la jornada escolar completa, que ya no sabemos exactamente cómo es, pero que tiene que respetársele los presupuestos, y que contravienen una lógica pro equidad y una lógica pro aulas, le vamos a decir, pro dinámica en el aula, ¿no es cierto? Porque la actividad que quiere poner como emblemática la gestión de turno va a ocupar también una cantidad de presupuesto que no sabemos hacia dónde va a ir en particular. Y nos vamos a sentir satisfechos con actividades no políticas, en primer lugar, y en segundo lugar, metas cortas. Si uno ve, digamos, las presentaciones que han hecho los ministros del presupuesto, dicen 1000 escuelas van a lograr esto, 974 escuelas van a lograr lo otro, 10.000 docentes van... No, pues nosotros tenemos 350.000 docentes, nosotros tenemos 80 y tantas mil
instituciones educativas tenemos 8 millones de estudiantes. Entonces, no podemos tener en el Estado metas de organización privada. Entonces, pero eso es lo que nos permite hacer checks. Ah, sí, sí, estamos haciendo cosas. Y esa es parte de la inercia de gestión que está fuertemente imbricada con esta inercia presupuestal. Entonces, te quedan 4 minutos, disculpa. Vale, está bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de equidad y cuando estamos hablando de la dinámica pedagógica, no solamente estamos hablando en términos cuantitativos, de cuántas personas se están quedando fuera del acceso a la educación, sino también estamos hablando en términos cualitativos, de qué se está quedando fuera la población. ¿Cuánto podemos decir que lo que estamos haciendo en la educación peruana tiene políticas, acciones de política y por lo tanto presupuesto en función de lo que podría ser una educación en derechos, con derechos y para ejercer derechos? O como diría el Proyecto Educativo Nacional, para tener una ciudadanía plena, ¿no? Eso está fuertemente puesto en cuestión, porque cuando nosotros decimos tablets, y luego no sabemos qué hacemos con las tablets, en realidad estamos haciendo ejecución presupuestal sin hacer ejecución educativa, para ponerlo en simple, ¿no? Y eso ya lo vivimos. Lo vivimos desde las OLPC, ¿no es cierto? En donde se hizo un esfuerzo de poner 1 millón de computadoras en el sistema y digamos la cualidad de lo que estaba pasando en las aulas no varió significativamente, salvo excepciones, por supuesto, porque siempre las hay, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, digamos, en la lógica de deber ser, mirar el presupuesto implica mirar qué tipo de educación queremos dar, con qué instrumentos de política y con qué grandes objetivos. Y en la lógica más terrenal y realista, saber que eso ocurre en una doble dinámica, digamos. Primero, la política interna del propio sistema educativo, ¿no es cierto? En donde puntos de vista, desde los más técnicos hasta los más políticos de gestión, lo que tenemos que hacer es cuidar que nuestro ministro dure, ¿no es cierto? Por ejemplo, hasta la política grande, que es la de discusión y debate con la ciudadanía y con las fuerzas políticas, hasta la realmente existente, que se da pues a, que se llama en votaciones del Congreso y a periodicazos. Entonces, sí, a la hora de hacer política pública y pensar en su presupuesto, pensamos el presupuesto por fuera de la política pública y por fuera del debate político, creo que poco podemos esperar. Vamos a seguir financiando la inercia y algunas actividades, algunas mejores, algunas peores, algunas más sensatas y algunas más insensatas en la educación. Gracias. Oh, muchísimas gracias, Patti, súper, como siempre. Lo que nos planteas, es decir, creo que este elemento clave de la equidad, ¿no? De la equidad, creo, visto desde las distintas dimensiones, es decir, hay esta... Creo que coincidimos, como ha dicho Patti, en por dónde están las prioridades, qué es lo que ha pasado con el impacto de la pandemia en todo el sistema educativo, pero creo que efectivamente este desafío que pone Patricia de una asignación presupuestal pro equidad en un contexto de post-pandemia como el que tenemos, que implique todos estos elementos de flexibilidad normativa, flexibilidad presupuestal, que puedan dar respuesta a lo que tenemos hoy, ¿no? Y que, como decía al inicio, ya el Consejo, por ejemplo, ha dicho con mucha claridad dónde están estos grandes temas, ¿no? Pero efectivamente, ¿cómo hacemos que esto efectivamente llegue a la concreción en el sistema educativo, haciendo estos esquemas más flexibles, más pertinentes, ¿no? Y que
y que vean, ¿no? Que vean justamente finalmente esta línea de garantizar el derecho a la educación como está en el proyecto educativo nacional, ¿no? Bien interesante, Pati, lo que nos planteas. Aprovecho este espacio también para saludar a, tenemos estamos varias personas de la universidad, pero tenemos también unos participantes de lujo que quería saludar, a Madeleine Zúñiga, a Manuel Bello, a Marita Palacios, que es presidenta del Consejo Nacional de Educación, a Patricia y a Pachi Arregui, a quienes nos están siguiendo en este espacio de diálogo, de discusión. Gracias nuevamente, Pati. Ahora, José Luis, quiero presentar a José Luis Vargas Dávila. Él tiene una maestría en ciencia política y gobierno y es un especialista, un experto en los temas de formulación y evaluación e implementación de políticas con perspectiva de equidad e interculturalidad, ¿no? Y ha trabajado mucho el tema de presupuesto público, desde los programas presupuestales, desde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y hoy es miembro de Foro Educativo, ¿no? Y del colectivo Equidad y Diversidad, y Pepe en este último periodo ha estado trabajando mucho sobre justamente esto de los desafíos del presupuesto, del financiamiento, de la asignación, que es lo que está pasando hoy en el país, ¿no? Y desde esa visión crítica de investigador y de trabajo en educación desde estas perspectivas, Pepe, te invitamos para que puedas, también tienes tus 20 minutos y nos puedas plantear, digamos, de esta lógica, entonces, en el país, desde la diversidad y desde la equidad que nos ha planteado Pati, entonces, cómo está siendo, digamos, el tema presupuestal y por dónde, digamos, planteamos algunas pistas, ¿no? Gracias. Adelante, Pepe. Pepe, tu micrófono está desactivado. Adelante. Gracias, Hugo. Gracias a la universidad por participar en este espacio. Voy a aprovecharme descaradamente de las cosas que han dicho Agustín y Pati previamente para tratar de colocar la entrada que yo preparé para este espacio, ¿no? Probablemente algunas cosas van a ser más breves para poder llegar a la discusión sobre el presupuesto público o el sistema de presupuesto público en el país y esto, cómo se ve desafiado por los problemas o los desafíos que hay que atender para resolver, ¿no? Las tareas que nos propone el retorno a la presencialidad o la educación en una perspectiva de mayor justicia, de mayor equidad, de mayor inclusión. De lo escuchado, de lo que han escuchado, de lo que yo he leído, me parece que se configuran en una perspectiva de resultados como tres desafíos como específicos, digamos, o más claros, ¿no? El tema de los aprendizajes, ¿no? Ya nosotros, como país, antes de la pandemia, ya teníamos un déficit notable de aprendizajes, ¿no es cierto? Teníamos serios problemas con los aprendizajes, digo, medidos por las pruebas nacionales y las pruebas internacionales, ¿no? No estoy hablando de la formación integral, estoy hablando de los aprendizajes que tienen de alguna manera un seguimiento o una medición. Eso que ya era un déficit en el país, lo que se ha dicho y lo que se ha constatado o lo que está en proceso de constatación es que se ha agudizado con la pandemia, ¿no? Y por eso es que ahora hablamos de un desafío que no solamente es lograr los aprendizajes que se esperan para el grado en una perspectiva del currículum, sino que además tenemos que tratar de que los estudiantes que están en un determinado grado recuperen los aprendizajes que no han logrado conseguir en estos 2 años de educación remota, ¿no? Por estas razones que hablaba Agustín de una intervención pedagógica, un trabajo pedagógico de baja intensidad, ¿no? Entonces, ahí hay configura un desafío.
Y a ese desafío de los aprendizajes adicionalmente se plantea como una necesidad, como un requerimiento nuevo, este asunto de desarrollar las competencias o capacidades tecnológicas o digitales, ¿no? O sea, hemos estado 2 años haciendo un esfuerzo de una educación remota, pero que pareciera que con el retorno a la presencialidad ya no fuera necesaria y entonces nos olvidamos de estas estrategias, de estas acciones educativas que pudieran complementar la experiencia de la educación presencial. Y esto tiene varias razones, o sea, supone no solamente una infraestructura digital, no solamente el equipamiento de las escuelas, los colegios, y no solamente más acceso a las familias tanto de la conectividad y el acceso a dispositivos digitales, ¿no? Sino que creo que en la perspectiva de lo que planteaba Patricia, estamos necesitando, ¿no?, escuelas que sean realmente capaces de usar la tecnología para desarrollar el proceso educativo de niñas, niños y adolescentes. Por mencionar a los de la básica, probablemente los estudiantes de educación superior y las universidades también necesitan desarrollar más estas competencias o estas capacidades. Entonces, hay un tema con los aprendizajes. Lo mismo pasa con las trayectorias escolares, ¿no? Nuevamente, centrándome yo en la básica regular, y es que teníamos desde antes de la pandemia, quizás no tanto en educación primaria, pero en educación inicial y en educación secundaria, problemas con las trayectorias, ¿no? En términos de acceso y en términos de finalización de los ciclos. Entonces, ese problema se agudiza con la pandemia en la medida en que, como lo ha mencionado Agustín en sus láminas, hay una pérdida o un abandono de la escuela o del sistema educativo de los estudiantes por problemas socioeconómicos o por problemas de no poder conectarme a este proceso de educación remota porque me desborda, porque no tengo las capacidades, porque no tengo el acompañamiento, porque sencillamente no me hago, ¿no?, entrando yo solo a un aparato para supuestamente aprender. O sea, las condiciones que no se han podido crear y que la pandemia nos obligó a tratar de atender de la manera más acelerada posible, no funcionó para todos, ¿no? Y entonces estudiantes se desvincularon del sistema y se fueron. Mucho se ha dicho que esto se debió mucho más al factor económico, ¿no? Las familias en una condición de crisis no pudieron darle mayor soporte al proceso educativo de sus hijas e hijos. Entonces, digamos, de cualquier manera, lo que tenemos es un desafío en términos de trayectorias escolares, en términos de revincular a los estudiantes, en términos de hacer atractiva la oferta educativa para que ellos puedan realmente sentir que es relevante terminar el ciclo escolar, etc. Y el tercer desafío tiene que ver con la salud socioemocional, ¿no? O el bienestar socioemocional o el bienestar en general, diría yo, que las escuelas deben proveer a los estudiantes principalmente, pero también a sus actores, ¿no? Los docentes, los directores, en general todos los miembros de una comunidad educativa como que necesitan atender esta dimensión de la salud socioemocional para poder desarrollar los aprendizajes, para poder desarrollar un mayor sentido de pertenencia con la escuela y concluir las trayectorias escolares. Entonces, digamos, esto está puesto en los diagnósticos, está puesto en los documentos de política, se han realzado, se han planteado en este espacio. Pero además, para lograr estos desafíos se plantean un conjunto de condiciones, ¿no? Por ejemplo, el Consejo habla de la necesidad, ¿no?, de contar con mejores instrumentos de monitoreo, de seguimiento y de gestión del conocimiento para poder no solamente monitorear, sino para saber el tamaño del desafío. Patricia Salas lo ha mencionado explícitamente, ¿no? O sea, ¿cuánto sabemos realmente de quiénes son, dónde están, qué necesidades tienen, ¿no?
quiénes son los que están afuera, quiénes son los que están adentro, cómo podemos atender esas demandas de la manera más pertinente posible, ¿no? Nuestros sistemas de información parece o que se han debilitado mucho o que no son suficientes para poder responder estas preguntas y por lo tanto afinar mejor la puntería de nuestras políticas educativas. Entonces ahí hay como una tarea, ¿no? Que es necesario construir esa condición para poder atender los desafíos propuestos en términos de resultados. Está la infraestructura. Nosotros ya teníamos antes del 2020 un problema, un gran déficit en términos de infraestructura. Y la infraestructura, básicamente visto desde los estudiantes, yo lo planteo en una perspectiva de bienestar. O sea, son espacios acogedores realmente en nuestras escuelas, son espacios donde los niños o los estudiantes en general se sienten realmente acogidos, se sienten realmente seguros, se sienten satisfechos, o sea, contentos con que su escuela les provee un conjunto de estímulos que de por sí mismo ya hace agradable ir al colegio. Mi sensación, por lo que conozco del país, es que no es así en muchos de los casos, ¿no? Entonces, pero ahí hay un tema, y esa infraestructura además necesita de los servicios básicos, de las condiciones de seguridad, las condiciones de bioseguridad, necesita el acceso a la infraestructura digital, ¿no? Están las prácticas docentes, Pati lo ha desarrollado, no voy a insistir sobre eso. Está la colaboración con las familias, ¿no? La educación remota planteó y demandó fuertemente esta colaboración, esta relación, esta alianza virtuosa entre la escuela y las familias para que podamos mantener vinculados a los estudiantes a una propuesta pedagógica de baja intensidad. Pero esto pareciera que con el retorno como que se diluye otra vez, ¿no? Ahora la tarea vuelve a ser de ti, escuela, director, docentes, ¿no? Y las familias pasan a tener otro rol. Pero ya no se fortalece el vínculo que habíamos conseguido en los años previos en términos de lograr un poquito más de involucramiento de las familias en el proceso educativo de los estudiantes, ¿no? La educación integral, etcétera. O sea, hay un conjunto de condiciones que son necesarias para poder sostener estos desafíos. Y a la base de todas estas condiciones, efectivamente, está el presupuesto público. ¿No? Y el presupuesto público como un instrumento de gestión, ¿no? Como un instrumento, como una herramienta de gestión para conseguir resultados y que además estos resultados se logren con criterios de eficacia, eficiencia y equidad. Y nuevamente aquí mi perspectiva es que los problemas anteriores permanecen, ¿no? Permanecen y son agudizados por la pandemia, como lo han dicho, como lo ha explicado muy bien Agustín y Pati, ¿no? O sea, nuestros problemas de desigualdad educativa eran anteriores a la pandemia. Los teníamos. Y nuevamente ahí están los problemas centrados en los aprendizajes y en las trayectorias escolares. Todavía no teníamos una mayor conciencia del valor o la importancia de la salud socioemocional. Pero si uno mira las cifras del 2019 hacia atrás, vamos a ver que ya teníamos problemas en términos de desigualdad. Y los más afectados siempre son las poblaciones más vulnerables, ¿no? Población rural, población con lengua materna originaria, población afrodescendiente, etcétera, ¿no? O sea, son las poblaciones vulnerables las que son más afectadas por la situación de las brechas que se han generado a lo largo de la historia en términos de aprendizajes, trayectoria escolar y ahora seguramente la salud socioemocional o el bienestar. Prefiero yo hablar más de un bienestar más en un sentido más amplio. Lo mismo pasa con la equidad, ¿no? En un artículo reciente que he escrito para Tarea he mencionado el último cabildeo que ha hecho la campaña peruana por el derecho a la educación, donde estudiantes representando distintos segmentos de la población han planteado que lo que existe como educación en el país, como sistema educativo, no es suficiente para atender las necesidades educativas de niñas y niños pobres, para atender a las necesidades educativas de las chicas embarazadas, para atender a las poblaciones indígenas, para atender a las estudiantes con necesidades educativas especiales, por mencionar algunos, ¿no?
Otro muchacho muy valioso, muy valiente, planteó la importancia o la insuficiente capacidad del sistema para atender a la población LGTBI. Poblaciones vulnerables que además se suman a las otras desigualdades o a las otras injusticias redistributivas que caracterizan a este país, que nuevamente vuelvo a decir son anteriores, pero que se hacen más, son de mayor emergencia en esta coyuntura, ¿no? Y lo mismo pasa con la eficiencia. Nosotros tenemos una gran pérdida de recursos si el presupuesto público que atiende a las poblaciones vulnerables no garantiza oportunidad en la distribución de los materiales, no garantiza la contratación de buenos maestros para esas poblaciones en particular, no resuelve los problemas de infraestructura, no resuelve las capacidades docentes en términos de manejar todo lo que en estos tiempos se exige, por ejemplo, la enseñanza digital. O sea, hay una pérdida de recursos cuando el gasto que se realiza no genera las condiciones de calidad que las escuelas necesitan y por lo tanto estamos teniendo un presupuesto que es poco eficiente. Pero esta situación del presupuesto y estos límites que tiene el presupuesto y que harían previsible que no se pudieran resolver los desafíos, se deben a que nuestras políticas, yo voy a hablar de políticas a pesar de que estoy de acuerdo con la tingencia que ha hecho Patty respecto a que estamos haciendo acciones, medidas, cosas más parciales, más pequeñas, no una política completa, es que mi problema con estas políticas es que son generales para el país. No incorporan las dimensiones territoriales, no incorporan las demandas, ¿no? No incorporan las necesidades de las poblaciones más vulnerables, ¿no? O sea, no atienden la especificidad. Las políticas no se construyen de abajo hacia arriba, generalmente vienen de manera vertical desde el Ministerio de Educación hacia la SUGEL y hacia las escuelas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Y un segundo problema, documentado también por algunos artículos, resultados de investigación, es que las normativas que ayudarían a hacer que nuestras políticas sean más equitativas no se implementan en el país, ¿no? Convivimos con un doble estándar. Por un lado decimos que apostamos por la democracia, apostamos por la equidad, apostamos por el desarrollo de los más pobres, pero por el otro lado nuestras acciones se enfocan en aspectos más centrados en quienes tienen más posibilidades de desarrollarse educativamente y no de quienes necesitan más a ser atendidos en sus derechos, generando mayores condiciones, mayores capacidades de atención. Entonces ahí tenemos un problema. El otro problema es nuestro modelo presupuestal, nuestro modelo de financiamiento. Patricia ya lo mencionó, o sea, tenemos un modelo centrado en la oferta educativa, pero además es incrementalista en el sentido de que, de acuerdo a los techos de años anteriores y la disponibilidad del presupuesto del siguiente año, asignamos más, pero no quiere decir que estemos asignando más con mejores instrumentos de costeo, con mejores instrumentos de planificación, con una mejor elaboración de metas, ¿no? Les asignamos más porque es en la distribución de la torta que recibimos más y distribuimos más entre las unidades ejecutoras del país. Pero lo que dijo Patty me hizo pensar efectivamente cuál es el horizonte o la orientación de la política educativa en este momento que amerita el crecimiento del presupuesto para el siguiente año. ¿Es la situación de los aprendizajes? ¿Es la equidad la que nos está orientando? ¿Es tratar de lograr una mayor atención, ¿no? Hugo Díaz, en uno de sus informes de INIDEN, dice que más bien pareciera ser la agenda gremial, ¿no? La agenda magisterial, la que está orientando el crecimiento del presupuesto público. Y si nosotros resolvemos solamente lo que tiene que ver con los derechos de los maestros, no vamos a poder resolver el tamaño de problemas que tenemos. Pepe, ¿tienes 3 minutos más? Perfecto, ¿no? El otro gran problema es la calidad del gasto, ¿no? No logramos ayudar a entender a nuestros gestores públicos que lo importante
es cómo se gasta, no solamente en qué se gasta. Vuelvo a insistir, si yo llego con los materiales educativos a las escuelas rurales en el mes de agosto o más tardíamente del inicio del año escolar, ese proceso pedagógico o ese proceso educativo en esas escuelas, en esas aulas, ya está interferido, hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, es esa noción de la calidad, de lo que yo debo gastar, de lo que debo proveerle a las escuelas en términos de condiciones para su trabajo pedagógico, no está lo suficientemente instalada en la gestión educativa. Prácticamente se gasta en lo que se puede, ¿no? Y muchas veces con ciertos riesgos de corrupción. Y esto me lleva al último problema que quiero mencionar, que tiene que ver con las capacidades de gestión de las unidades ejecutoras en el país, ¿no? Entonces, probablemente no sea un problema de mala intención ni de corrupción lo que exista, ¿no? Probablemente lo que exista más es un problema de desarrollo de capacidades para poder hacer que el presupuesto público realmente sea un instrumento eficaz, un instrumento eficiente, un instrumento que abona la justicia redistributiva del país, que abona la equidad, que está buscando que efectivamente desarrollemos más democracia, más ciudadanía, ¿no? Mi premisa es que no necesariamente esa condición está instalada y por lo tanto también el presupuesto público no va a garantizar resultados si es que no tenemos mejores gestores en cada una de las unidades ejecutoras. Y eso es un problema del sistema educativo, no es un problema solamente de las regiones y de cómo contratan, ¿no? Es un problema en general también, yo diría, parte de lo estructural, no poder contar con gestores públicos que reciban la remuneración que merecen para poder hacer la gestión que el país necesita, ¿no? Para terminar, solamente voy a plantear una pregunta en voz alta. O sea, alguien ha mencionado acá el programa de emergencia, el programa de emergencia educativa que se formula a raíz del retorno de las escuelas. No tenemos información sobre qué ha pasado con ese programa. No tenemos, no ha habido un proceso de seguimiento, no ha habido un proceso de evaluar, ¿no?, qué se ha logrado conseguir. Pareciera que nos conformamos con la idea de que ya todos están en las escuelas y están en una situación de enseñanza presencial, de educación presencial. Y pareciera que eso fuera lo suficiente, cuando el esfuerzo de planificación que se hizo fue importantísimo para generar escenarios, formas de atención, situaciones, hasta un modelo de educación comunitaria. ¿Qué pasó con eso, no? ¿Y por qué menciono esto? Porque el otro gran problema, y para finalizar, es que somos muy débiles en la transparencia, ¿no? Lo que habíamos conseguido en años anteriores respecto a que nuestras autoridades sean sometidos a procesos de transparencia de sus políticas, de hacer reuniones, asambleas para decir en qué habían gastado los recursos del Estado y todo lo demás, se ha debilitado notablemente, ¿no? Los portales no funcionan, los sistemas de información son muy débiles, las autoridades no se ven necesariamente reclamadas o demandadas para poder brindar información sobre su gestión y los resultados que han conseguido con ellas. Entonces, todos estos elementos constituyen verdaderos problemas que creo que hay que resolver y que ahí tenemos que trabajar más articuladamente para poder hacer que el presupuesto construya las condiciones que se requieren y poder lograr los resultados o resolver los desafíos que esta pandemia nos ha propuesto. Gracias. Sí, genial. Muchísimas gracias, Pepe. Realmente bien interesante lo que planteas, en diálogo además con lo que han señalado Agustín y Patti. Efectivamente, ¿no? O sea, este es un tema como, o sea, el desafío enorme que tenemos en el país para poder enfrentar los retos que nos deja en la educación y que se han agudizado producto de la pandemia, pues tienen aspectos que resolverse. Pepe lo ha planteado como problemas
además con este elemento clave de cómo planteamos, digamos, resolver estos temas desde una perspectiva de equidad, desde la mirada de la gestión pública. Creo que ahí hay varios temas que mirar, ¿no? Entre las mismas capacidades que hay operativas o de las personas, o el tema de la transparencia, como lo ha señalado Pepe, y también la línea más de la gobernanza, ¿no? De la gobernanza del sistema educativo, y el tema no solo la asignación del gasto, sino cómo trabajar sobre un esquema de calidad del gasto y de distribución del presupuesto, ¿no? Del presupuesto público. Gracias nuevamente, Pepe. Estamos contra el tiempo, además porque hemos iniciado varios minutos después, pero quería hacer unas rondas de diálogo con Agustín, con Pati y con Pepe, pero quizá hagamos una sola ronda, siempre con el riesgo de simplificar, porque hay en varias preguntas que se han estado haciendo. Ustedes podrían quizá recoger también algunos porque están ahí en el chat. Pero quizás los voy a plantear más en bloque, para que puedan comentar Agustín, Pati y Pepe. Quizás son como tres líneas, ¿no? Pueden haber algunas otras más, pero creo que una línea tiene que ver con el tema del presupuesto público, ¿no? Si el presupuesto, el financiamiento en los países y en el Perú en los últimos años, 2020 y hacia adelante, ha ido incrementándose, o es que se ha estancado, o es que hay un retroceso, ¿no? Pero creo que añadido a eso, a ese punto, hay un tema que es fundamental, ¿no? Porque tanto Agustín como Pati como Pepe han planteado varios retos ya de los desafíos más de la educación, ¿no? Y es, creo, ver si el presupuesto en estos retos que nos plantea el contexto educativo, se han incrementado, ¿no? O sea, es decir, hemos dicho varios temas sobre los aprendizajes, sobre la condición socioemocional de los estudiantes, además de una perspectiva de equidad. Por ahí están puestos las prioridades más en términos de recursos de financiamiento, ¿no? Junto con si el presupuesto global se ha incrementado. Agustín creo que mencionaba algo como el presupuesto o el gasto por estudiante, por ejemplo, está teniendo un retroceso. Pero creo que ahí hay un campo importante de discusión y para consideración de ustedes, ¿no? Y otro que es como más específico que se ha señalado es, que Pati lo mencionó, es el desafío de la escuela hoy, ¿no? O sea, ¿qué implica hoy el retorno a esta nueva presencialidad, ¿no? En términos de desafíos para la comunidad educativa, pero también en términos de financiamiento, ¿no? Esa es la otra línea quizá de preguntas. Y una tercera es, entonces, si hemos planteado varios temas y hemos dicho en las tres intervenciones el tema de la equidad o la justicia redistributiva, pero ¿cómo hacer que se exprese en términos de prioridades reales, ¿no? Tanto en prioridades como también en financiamiento, ¿no? Porque puede terminar siendo como un concepto abstracto, pero cómo hacerlo más visible en términos de políticas y en términos de gestión también, ¿no? Quizá en esas tres líneas, ¿no? Hagamos solo una ronda y con eso estaríamos cerrando. No sé si alguien quiere iniciar con la intervención, pero tendríamos como 3 minutos para cada uno, ¿no? Adelante. Sí, Pati, adelante. Mira, en el Perú el presupuesto educativo ha ido aumentando sostenidamente, digamos, ¿no? Del 2011 acá el presupuesto es el doble, más del doble, en conjunto, ¿no es cierto? No es que no se ha hecho nada, se han hecho cosas interesantes. Ahorita estamos peleando la sostenibilidad de algunas cosas, pero en
En el escenario actual, yo creo que lo que se espera del presupuesto público es lo que decíamos hace un rato. El sostenimiento de actividades inerciales y algunas actividades que o son, digamos, de inspiración de la gestión presente o ya pues tenemos que hacer algo con eso, ¿no? El problema de, me gusta la idea de bienestar emocional de Pepe, me parece mucho más propositivo. Hay que hacer algo, entonces hacemos algo, pero no con la suficiente profundidad. Y no es que tenemos que tomarnos 3 años para pensar cómo se hace y después hacerlo. Creo que podemos echar mano de una reflexión sólida, sostenida, de una manera más o menos rápida. Entonces, ¿qué se llama? Y lo que normalmente dejamos de hacer es dejar de capacitar a los capacitadores, ¿no? Dejar de formar a los formadores. Entonces tenemos severos problemas con quién está formando a todos estos promotores, psicólogos, etcétera, que están yendo a hacer el trabajo de soporte emocional en las escuelas, con los maestros, con los estudiantes, etcétera. ¿Quién está haciendo eso? Nadie. Simplemente lo que hacemos es diseñamos la actividad o el instrumento de política o la medida, la presupuestamos suponiendo que existe ese personal debidamente calificado, digamos, ¿no? Entonces, no incluimos en los esquemas presupuestales la formación de formadores, la capacitación de capacitadores. Entonces, tenemos N de años de hacer formación en servicio, formación inicial, con un enorme descuido de los formadores. Los formadores de formadores, ¿cuánto trabajamos con ellos, no? Sean institutos, sean universidades, etc. Entonces, ese es otro problema de, digamos, la posibilidad de dar mejor contenido a lo que se hace, más allá de las críticas y reflexiones más de fondo que hacíamos hace un rato, ¿no es cierto? Incluso en lo poco que hacemos, improvisamos demasiado. Improvisamos demasiado de las dos maneras, en la parte del diagnóstico que nos recordaba Pepe, cuántos somos, dónde estamos, en qué consiste el problema, ¿no es cierto? Es decir, cantidad, cualidad y territorio, básicamente. Ya, suponemos que todos son y ya, al barrer. Como no nos alcanza, todos priorizamos. ¿Y dónde priorizamos? En donde es más fácil hacer. Y donde es más fácil hacer, es donde producimos otra brecha de desigualdad. Más fácil, los colegios de alto rendimiento. Más fácil, las secundarias completas. Más fácil, las urbanas o las más grandes, ¿no es cierto? ¿Y quién hace por lo difícil? ¿No es cierto? Cuando sabemos que la población en mayor vulnerabilidad es la más difícil de atender. Desde las cuestiones más básicas físicas, están dispersas en el territorio, hasta los problemas de pertinencia cultural, idioma, etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? Entonces, yo siento que tenemos pues como varios tipos de agenda respecto al tema presupuestal. Tenemos una agenda estructural que creo que no hay que abandonarla y que va, como decía, en lógica cuantitativa, pero también en la cualitativa, y la cualitativa no solamente de qué tipo de pobreza tenemos, sino la cualitativa es, hubo así en el resumen que yo proponía un presupuesto pro equidad, también propongo un presupuesto pro derechos, un presupuesto pro ciudadanía, ¿no es cierto? Es decir, en qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, cómo vamos a seguir haciendo el debate y la lucha digamos, de lo que está pasando en las aulas, ¿no? Eso por un lado. Eso no hay que abandonarlo. Tenemos la lógica intermedia de trabajo que la describía un poco mejor Pepe Vargas en cuáles son los mecanismos de formulación y ejecución presupuestal, ¿no? Ahí hay un trabajo que hacer, que hay que seguir ajustando, desajustando. Algunas veces hay que romper el óxido, ¿no? Para que se mueva el engranaje. En otras cosas hay que hacer engranajes nuevos, etc. Y lo otro, ya la pelea, digamos, o el trabajo más menudo,
por lo menos que lo que se hace se haga bien. Mínimo, la agenda mínima, por ponerlo en simple, ¿no? Que lo que se hace se haga bien. Porque con frecuencia cuando nos ponemos principistas, que hay que defender los principios, vamos descuidando el día a día. Y creo que tenemos que por lo menos actuar en esos 3 planos. Desde lo que nos toca como ciudadanía, lo intentamos desde el Consejo Nacional de Educación y de instituciones formadoras como la UAM, que tenemos que pensar en formar a los funcionarios públicos también por lo menos en esos 3 horizontes. ¿No es cierto? En el horizonte de cómo desde tu función en tu puesto público, con tu pedacito de presupuesto, con tu pedacito de competencia, confluyes a un objetivo mayor, cómo mejoras tu acto de gestión y cómo haces bien la tarea que tienes en las manos, ¿no? Yo lo dejaría por ahí. No sé si contesto alguna de las preguntas, pero... Sí, por supuesto. Sorry, Pachi, no tengo números. Ok, gracias, Pachi. No sé si Agustín o Pepe. Yo voy para que pueda Agustín hacer un cierre más de una perspectiva más amplia, quizás. De acuerdo. ¿No? Yo lo que... Quiero decir algunas cosas complementarias y aprovechar este espacio. Un aspecto que me olvidé mencionar o que no pude mencionar fue que donde hay un evidente problema con las capacidades de gestión del presupuesto, se observa en la gestión o en la ejecución del presupuesto de la inversión destinada a la infraestructura educativa, ¿no? Reclamamos mucho fondos desde las instancias subnacionales, se reclaman muchos fondos para que se destine a mejorar, fortalecer, ampliar, corregir, perfeccionar la infraestructura escolar. Y sin embargo es en ese aspecto donde tenemos serios problemas de ejecución, ¿no? Porque no logramos construir los expedientes, porque no logramos sanear los terrenos, porque no logramos iniciar la obra, porque se abandona la obra, porque finalmente la obra fue más cara y entonces hay que refinanciarla y necesitas fondos adicionales. Es decir, hay serios problemas en ese aspecto que redundan en la ineficiencia del presupuesto público. Porque no terminar una obra, no concluirla o reclamar más recursos para terminarla significa que tus ejercicios de planificación, de ejecución, de seguimiento, de monitoreo no están funcionando de la mejor manera posible como para poder garantizar una de las condiciones básicas que se han requerido para poder lograr los resultados. Entonces, ahí hay un problema serio con las capacidades. Es un problema histórico, ¿no? Desde mis primeros ejercicios de seguimiento al presupuesto público en el marco de los programas presupuestales, es una constante que hay un serio problema con el presupuesto de inversión. Otro tema que me parece importante de considerar es que sí es relevante adquirir, por una de las preguntas que he estado leyendo acá, me da la impresión, tengo casi la certeza, de que sí es importante la educación híbrida en el país. No solamente porque no podemos alejarnos de las tecnologías y tenemos que brindarles oportunidades a todos y cada uno de los estudiantes del país de acceder a la tecnología, de aprender con la tecnología, de desarrollar sus competencias y capacidades con la tecnología, sino que la tecnología además es una de las rutas para garantizar que los estudiantes tengan más tiempo dedicado al aprendizaje. Si yo lograra como escuela, como profesor, como comunidad pedagógica, ¿no? Diseñar una relación complementaria entre mis clases presenciales y mis clases híbridas o mis tareas vinculadas al uso de las tecnologías, podríamos tener una ruta que ayudaría a que los chicos, a que los estudiantes tengan otras oportunidades de aprendizaje, tengan nuevos estímulos para aprender
y al mismo tiempo desarrollar muchas otras capacidades en sentido de autoeficacia, ¿no? Por ejemplo, que ha sido una de las debilidades durante el periodo de aprendizaje remoto, etcétera. Pero eso supone capacidades en la institución educativa para poder desarrollar este tema. Sí existe evidencia, no sé si suficiente, pero por lo menos algunas de las cosas que he revisado apuntarían a que los medios tecnológicos por sí solos no resuelven el problema. Los medios tecnológicos, aunados a una propuesta pedagógica y con maestros que saben utilizar la tecnología para estimular aprendizajes, tiene efectos positivos en las áreas de desarrollo de los estudiantes. Y una de tus preguntas que tiene que ver con si creció o no creció el presupuesto, pareciera que en términos absolutos o valores absolutos, el presupuesto ha crecido. No he hecho los cálculos en términos de si es que en valores reales, digamos, hay un crecimiento o digamos, el presupuesto se mantiene. No, podríamos revisar por niveles cómo es que está el crecimiento. Una de las cosas que yo vi más vinculada a educación secundaria es que efectivamente también había crecido la asignación presupuestal por alumno. Pero tú sabes que digamos, en el país, ¿cómo se estima eso? Lo que hacemos es decir, ¿cuánto se gasta en educación secundaria? Y lo dividimos entre todos los estudiantes matriculados en educación secundaria. No es que sea un ejercicio de costeo de cuánto me cuesta un estudiante, cuánto me cuesta la educación de un estudiante de educación secundaria en Ancash, en una de las provincias de Ancash, en el área rural, ¿no? Y en un modelo de atención tipo CERFA. Esa cosa fina, ¿no? Que me ayudaría a asignar con mayor justicia redistributiva, no tenemos. No tenemos en el país, no hemos desarrollado esos elementos en el país, y por lo tanto, por eso decimos que la demanda no es el criterio orientador del presupuesto, sino es la oferta, ¿no? Y si a eso le sumamos aún ahora pérdida o abandono de estudiantes del sistema educativo, probablemente esa división entre lo gastado en educación secundaria y número de alumnos se incrementaría. Pero no es porque necesariamente y efectivamente estamos incrementando lo que se le asigna a cada estudiante por educación secundaria. Entonces, ahí tenemos debilidades, porque uno podría decir satisfactoriamente hemos incrementado lo que se asigna por cada estudiante, pero la verdad es que ese sentido de triunfo puede estar escondiendo enormes inequidades, enormes desigualdades o problemas serios de planificación, problemas serios de atender realmente necesidades en una perspectiva más territorial. Gracias. Genial, muchas gracias, Pepe, nuevamente. Bueno, Agustín, entonces cerramos esta ronda y también este webinar con tu participación. Ya te han dicho que te hagas el cierre general, así que bueno. Está bien, nada, ¿Es bueno o malo? No, te lo dejo. No, la verdad que me quedé anotando ahí, tengo 2 o 3 hojas de anotaciones, tanto la exposición de Patricia como de José. La verdad, se nota la experiencia, la comprensión de las complejidades en lo finito, con lo cual, nuevamente, gracias por la convocatoria y la posibilidad de intercambiar. Por ahí pensaba, mientras escuchaba estas últimas 2 cosas y miraba lo de las preguntas del chat, digo, ¿por qué es tan distinto la resolución sanitaria de la educativa, ¿no? Digamos, uno puede plantear que hubo una respuesta muy diferenciada, ¿no? De respuesta sanitaria, en términos del desarrollo de las vacunas, la protección, el equipamiento, la inversión, etc. Y la respuesta educativa es como pareciera que la política para resolver estas cuestiones educativas, no tanto de lo macro, sino no tanto del presupuesto, que como decía muy bien Pepe y mencionó también Patricia, la cuestión de la inercia presupuestal, es lo mismo con incremento más o menos para que haya una distribución, no se cuestiona esa asignación de recursos, el objetivo, la disputa política por eso, sino la cuestión de, pareciera que a la gestión, a los funcionarios, a la política educativa, con
incrementar los recursos es suficiente. Digamos, la cuestión más cualitativa, como bien decía Patricia, de qué modelo de educación queremos, qué formación queremos para la ciudadanía integral, emocional, etcétera. Eso es una tensión que pareciera que no se logra abordar en términos de la conducción del debate político y educativo. Es decir, no hay forma de escindir la decisión de política de recursos de la política educativa. Es muy difícil promover que se mejore la educación desfinanciando la educación, ¿no? Ahí es muy visceral la diferenciación. Ahora, por el solo hecho de aumentar los recursos de la educación, tampoco se promueve la calidad educativa en términos generales, ¿no? En términos más integrales. Entonces ahí, incluso por una cuestión de esas dos grandes tensiones que hay, ¿no? La política y la educación, y las familias y la educación, creo que en la pandemia, en el momento inicial, se pusieron en pausa esas dos tensiones, digamos, se descentralizó prácticamente lo que podríamos definir como la atomización de la educación, donde se liberó a cada docente, a cada familia. Bueno, estamos en situación de pandemia inédita, lo cual es entendible, durante el 2020, y se liberó a la disponibilidad de compromiso, voluntad, esfuerzo, condiciones materiales, económicas. Hubo infinitas situaciones que hasta serían imposibles de esquematizar o conceptualizar en términos abstractos. Ahora, en la pospandemia, que es lo que estamos transitando, a priori, también es como que se está retomando a la presencialidad que resolvía no los problemas, sino el cuestionamiento de los problemas en estas dos tensiones, en la política y la educación, como política como ocupación del Estado, digamos, ¿no? De quienes gobiernan los sistemas educativos, y la familia y la escuela. Es decir, esto que mencionaba también Pepe, se había logrado una mayor participación, de presión, de involucramiento para mejorar la educación, y después, con la vuelta a la normalidad, bueno, hagamos como que el modelo 2019 era el que nos solucionaba los problemas. Como que nunca es el tiempo de encarar ciertas reformas, que coincido también. A veces en educación se prioriza más la iniciativa, digamos, ¿no? La iniciativa de baja intensidad, por decir, no se llega hasta el fondo, a la formación, los magisterios, la carrera docente, la estructura de la remuneración salarial, qué se bonifica y se remunera en el trabajo docente, y se promueven iniciativas de corte incremental, que son enunciativas, esto que decía Patricia también, vamos a incorporar 1000 dispositivos electrónicos, vamos a formar a 5000 docentes. Se cuantifica, pero justamente para ocultar la cualidad o la calidad de esa iniciativa. Si se enuncia que 10.000 docentes van a ser capacitados sobre un universo de 10.000 o 100.000, nadie dice vamos a capacitar el 10%. Digamos, ahí es donde entra la tensión de lo que se quiere hacer, lo que se comunica y lo que efectivamente después sucede. Digamos, y en eso me parecía que era, cuando escuchaba sobre todo a Patricia, la lógica incremental, que es como la inercia que arrastra a la política de la gestión para diseñar, para planificar, para cuestionar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere hacer, y direccionar los recursos. Esta semana, acá en Argentina, como en general en los fines de año, en buena parte de los países de la región, se discute el presupuesto para el próximo año. Si ustedes escucharon la exposición del ministro de Educación, parecía un tesorero de un ministerio cualquiera. Vamos a poner becas, equipamiento, o sea, la discusión de la política educativa ausente. No es el momento, no es la coyuntura, no estamos para encarar esa discusión. Imagínense si en el 2020 los estados hubieran dicho no estaba presupuestado el esfuerzo extraordinario para acelerar la investigación de la generación de la vacuna. No estaba presupuestado la financiación de aportes de todo tipo, a familias, unidades productivas, empresas, para sostener el parate económico. Digamos, si la lógica técnica de los presupuestos define la política, no es que eso está exento de tensión política. Alguien promueve que eso suceda, y esa promoción, que en general son los factores de poder real, no los gobiernos, sino los factores de poder real en cada uno de nuestros países, son los que usufructan la ocupación del Estado para direccionar qué derechos se va a acceder la ciudadanía y qué otros derechos no.
Es decir, demos educación de baja intensidad o generemos una educación que sea inclusiva, de calidad, integral, que en la lógica redistributiva, digamos, de reconocimiento y redistribución de conocimiento material y simbólico, es lo que opera en términos de la real inclusión, que supera la equidad, porque la equidad en algún principio es un piso, digamos, un piso de equidad distributivo para los distintos estamentos de la educación, pero en realidad la tensión más fuerte, a mí, escuchando sobre todo las dos intervenciones de los colegas, me parece que la tensión se da más por la disputa política sobre qué tipo de educación vamos a poder lograr en las condiciones materiales, económicas, fiscales y presupuestarias que tenemos en cada uno de los países. Pero escindirlo de la discusión política es una contradicción, porque le estamos exigiendo a la política algo que la propia política a veces excluye y elude, y eso es un problema, sobre todo pensando en la protección de las democracias, que también es algo que pareciera que está emergiendo como cuestionamiento social para que la sociedad tenga bienes y servicios de calidad, le cuestiona a la política la resolución, y eso no es una cuestión por lo menos de perspectiva positiva o inclusiva respecto de las posibilidades más reaccionarias que se puedan generar como política. Entonces ahí me parece que es interesante y que es muy importante poder vincular cuestiones de planificación, de asignación, de eficiencia. También hay que animarnos a hablar de eficiencia, de costos. Hablaba Pepe de que lo que se gasta no es un costo para garantizar lo que queremos garantizar, pero eso tiene que estar bajo un acuerdo y un mandato político para decir que los estados, nación, democráticos, garanticen la educación en cada uno de nuestros países. Así que bueno, perdón si me excedí, pero nuevamente gracias por la convocatoria. No, muchísimas gracias a ti, Agustín, Patricia, Pepe. Agradecerles también a todos los que nos han acompañado desde el inicio y nos hemos mantenido en el mismo grupo. Creo que es fundamental este tema de cómo, que ha sido planteado por ustedes, que el debate del financiamiento que se suele hacer básicamente desde esa mirada, ¿no? De esa mirada más presupuestal, hoy en el país en educación necesita mirarse desde el otro lado, desde la política educativa, que no está exenta, digamos, como lo mencionaban ustedes, del contexto además político que tenemos, y que estas prioridades pues deban mirarse con mucha fineza para efectivamente ver si más o menos inversión que tenemos en educación está siendo orientada efectivamente a estas prioridades, ¿no? Y que para ello es fundamental, además, ver qué es lo que está pasando desde lo micro, como decían, desde el ecosistema global, ¿no? Desde lo micro, desde la gobernanza del sistema educativo, desde los aspectos más de la gestión, de la gestión de la administración pública, ¿no? Y que un elemento clave, creo, en esta discusión es que es cierto lo que ha agudizado la pandemia en esta coyuntura, pero quienes han sido más afectados ha sido la población más vulnerable, ¿no? Y es, por lo tanto, esta mirada de la equidad o de la justicia redistributiva que necesitamos hacerla, materializarla tanto en el establecimiento de las políticas, de los programas, de las prioridades, etcétera, ¿no? Entonces, gracias. Realmente ha sido bastante rico. Solamente decirles que creo que es importante resaltar que desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya hay este interés de vincular, ¿no? El tema de la educación superior con el desarrollo, ¿no? Y desde este lado de la maestría en políticas educativas, lo que se busca es ver cómo desde lo que se está discutiendo en el país también se establecen o se generan líneas de investigación, de generación de conocimiento que puedan
contribuir y que puedan aportar también en esta discusión que hay en el país, y más aún con personas, con profesionales que están trabajando y que están tomando decisiones desde distintos espacios en el Estado o en otros ámbitos de la esfera pública de política educativa, ¿no? Así que nuevamente reiterarles de verdad mi agradecimiento a Agustín, a Pepe y a Patricia por este espacio, y la universidad va a seguir promoviendo discusiones, está haciendo estos espacios, y seguiremos invitándoles a estos webinars, ¿no? Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y nos merecemos un fuerte voto de aplauso todos y todas, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. A ustedes. Saludos Gracias. a todos y todas. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Suerte.